sale del derecho interno de todos los estados. Y ahorita, por ejemplo, ¿de dónde sale? Para empezar, de la Constitución, porque ahí es donde van a empezar a extraer los segmentos de los artículos que van a ser útiles para poder, de alguna manera, extraerlos y llevarlos a un decreto, a una materia en derecho internacional. Entonces, vamos a sacar la Constitución. Aquí tengo la Constitución porque me va a servir. Bueno, entonces, la vez pasada les dije que hicieran favor de comprar ustedes su Constitución, el decreto 289 de la ley del organismo judicial, y también les pedí que compraran la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y si pudieran comprar por ahí, se lo consiguen, el pacto, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, con este enunciado vamos a continuar. Entonces, veamos cuáles son los efectos del derecho internacional privado. Primero, la determinación y los efectos. ¿Qué es la determinación y los efectos? Pues es un sistema jurídico dado las situaciones y relaciones jurídicas que han nacido y se han transformado o extinguido al amparo de normas, decisiones de otros derechos. Como estamos hablando de derecho internacional privado, estamos prácticamente diciendo de que se han parado de otras normativas jurídicas que pueden venir de otros estados, pero siempre y cuando el Estado de Guatemala tenga una relación, le da un pacto con otros países o con otros estados para poder determinar o aplicar a nivel interno el derecho internacional privado. Bueno, se trata de realidades jurídicas que existen a la luz de otros sistemas, ya se los expliqué. El grupo de disposiciones que integran esta rama del derecho son las que establecen las condiciones que han de cumplir para que no puedan ser reconocidas. Las relaciones de derecho en otro ordenamiento distinto del que las configuró. Eso quiere decir que si nosotros permitimos un pacto, convenio con otro Estado, entonces a nivel de materia de derechos humanos se van a desarrollar estas nuevas leyes, lo cual va a traer como finalidad que de alguna manera se puedan aplicar tanto del derecho internacional como en el derecho privado. Por ejemplo, una sentencia extranjera podría ser... Si se da una sentencia extranjera, se estaría dando, por ejemplo, de un connacional o un guatemalteco que lo juzguen en otro país, en donde le van a dar la sentencia. ¿Por qué? Porque vulneró o dañó los intereses personales de ese Estado. Bueno, entonces eso sería más o menos como la aplicación del derecho externo a la aplicación del derecho interno o el derecho interno a la aplicación del derecho externo. ¿De dónde sale esa fuente? Las fuentes primarias del derecho internacional privado son las leyes internas. Bien, veamos entonces el derecho internacional privado, la parte 2. Aquí en la primera vimos la parte 1, que dijimos que los efectos de derecho internacional privado tenía dos facetas. La primera ya la estudiamos y ahorita vamos a ver la faceta número 2, la de transformar las relaciones jurídicas internas comparadas con las externas. O sea, transformar las relaciones jurídicas internas comparadas con las externas. Pero para eso tiene que existir una ley. Por ejemplo, ven esta ley, es el decreto 67/2001, que es la ley de lavado de dinero y otros activos. Esta es una ley que antes estaba regulada en el Código Penal, pero se extrajo del Código Penal y se creó un decreto para poder regular exclusivamente la ley de lavado de dinero y otros activos. También vemos aquí el convenio de la OIT. Este fue un pacto que se hizo con otros estados, el cual protege los derechos del trabajador y tiene más o menos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 convenios tiene aquí, 8 convenios que son específicamente del derecho en materia laboral. Y así sucesivamente se van haciendo los convenios, se van haciendo los pactos para crear leyes externas que puedan ser aplicadas a las leyes internas o viceversa, aplicar una ley interna pero a nivel externo, pero aplicada en otro país. Bien, entonces... Ahora, vamos, ya entendimos qué es el derecho internacional privado, cuál es la fuente de las leyes, cuál es el motivo por el cual se pueden aplicar, si pueden aplicar leyes internas y leyes externas, por supuesto que sí. Entonces, hoy vamos a ver de dónde inicia o de dónde comienzan esas leyes internas, porque tienen que tener un inicio, porque alguien no se las fumó ni se las inventó. Pero yo les puedo decir que vienen de mucho antes, del AC, como uno dice, antes de Cristo y después de Cristo. Pero... porque de alguna manera los paisanos antiguos, digo yo, tendrían que crear algún tipo de leyes para aplicarlas en los estados, en los pueblos, en los países diferentes, porque acuérdense que Guatemala hasta después de la independencia fue reconocido, pero antes no se conocía, hasta que vinieron los españoles y nos conquistaron de alguna manera. Entonces nosotros pasamos a ser parte del derecho internacional, pero de ellos, porque ellos nos gobernaban a través de sus leyes.
pero obviamente no estaba regulado el derecho internacional privado ni el derecho internacional público, porque entonces, en ese entonces se violaban los principios y los derechos de cualquier persona. Especialmente nosotros somos esclavos y seguimos siendo esclavos. Fuimos esclavos de los españoles y seguimos siendo esclavos de medio mundo aquí hoy en día. Entonces, lo que les quiero decir con esto es de que en el tiempo de la conquista, quien gobernaba eran las leyes. Después de la conquista, según el derecho agrario, después de la independencia, la preindependencia y la postindependencia de 1981, pasamos a formar un Estado libre, soberano e independiente, únicamente en teoría. ¿Por qué razón en teoría? Porque técnicamente nunca nos pudimos liberar, porque entonces los gobiernos que empezaron a regir en nuestro Estado eran gobiernos impuestos por España, y todavía dependíamos de algunas normas jurídicas de España. Por ejemplo, cuando me metían una orden de allá, de la Real España, tenía que venir un documento con un sello de España para que pudiera tener efectos jurídicos aquí en Guatemala. Y así, sucesivamente, comenzamos con España, nos logramos independizar, entramos a la época de los gobiernos liberales, y esos gobiernos liberales todavía dependían mucho de España, de otros países, del Estados Unidos, que también después de España nos quedamos con Estados Unidos. Estados Unidos prácticamente ha sido gobernante durante muchos años de nuestro Estado. No sé por qué interés tendrá, o es por ayudar, o es por interés, no lo sabemos, pero siempre casi dependemos de lo que digan otros estados. Nosotros no tenemos una liberación propia en donde el Estado de Guatemala diga esto se hace y se acabó el punto. Si lo hace bien, mal, y si lo hace mal, mal, si no lo hace, mal, y si le importa un bledo, mal. Entonces, pero nosotros siempre dependemos de otra normativa jurídica a nivel internacional. En este caso especialmente yo les puedo decir que dependemos de las decisiones nuestras, pero de la aprobación de otros estados, tales como es Norteamérica. Así de fácil. Bueno, entonces miremos cuáles son los inicios del derecho internacional privado. ¿Cómo inicia el derecho internacional privado? Dice, ¿quiénes comenzaron con este rollo? Los griegos. Porque cuando ustedes oigan hablar de cualquier materia en derecho penal, en derecho civil, siempre van a ver ustedes que sus orígenes se remontan a los griegos, a los romanos, por ejemplo, el derecho romano. Ustedes van a ver derecho romano, van a ver el derecho egipcio, van a ver un montón de cosas ahí. Se remontan a gente que nada que ver con nosotros, sino que nosotros solo tomamos como base los inicios o las fuentes de los inicios de cómo comenzó X derecho. Entonces, por ejemplo, el derecho civil en Guatemala antes no se regulaba por el Código Civil, se regulaba por una ley cualquiera, siempre civil, pero no era el Código Civil, sino que hasta que entró en materia en 1963, o 64, perdón, hasta entonces comenzó a regir el Código Civil. ¿Y qué habla sobre y para qué era el Código Civil? Porque antes el Código Civil se regía, estaba como que junto con el materia laboral y materia civil, y se regulaban ambas cosas, hasta que fueron separados para que esto pudiera funcionar de una manera mejor. Entonces nace el Código de Trabajo, que va a venir a regular las condiciones y a proteger y a tutelar los derechos de los trabajadores. Y el derecho civil se ocupa prácticamente del derecho civil. O sea, trabajadores es solo el derecho laboral, y civil va a ser entonces que va a regular sobre la persona, ¿verdad? Y demás derechos reales, llamémosle así, sobre los bienes que serían, o sea, el Código Civil contiene 5 libros. El primer libro es el de la persona y demás derechos reales. El segundo libro es de los bienes, habla solo de los bienes. El tercer libro es de la sucesión testamentaria. El cuarto libro es del registro y el quinto libro es de los contratos. Y así se regula una cosa por aparte y otra cosa por aparte. Como ejemplo les puedo poner yo, supletoriamente la Constitución es la que tiene todas las normas y principios y derechos constitucionales de las personas. Pero cuando una ley no tiene algún artículo o alguna norma, lo que se hace es venir a traer supletoriamente, tomar de la Constitución y aplicar la Constitución. Esto quería decir, por ejemplo, que la Constitución es un Estado, el Código de Trabajo es otro Estado, el Código Civil es otro Estado, y cada uno de estos tiene sus propias normativas. Pero cuando estos dos estados no tienen una normativa, tienen que recurrir al estado de la Constitución para poder aplicarla a materia a nivel internacional, digámoslo así, o materia de derecho interno, pero que salga de la Constitución. Bueno, entonces los griegos, en sus inicios, se remontan a la época de los griegos cuando se presentan problemas de personalidad y territorialidad de las leyes.
Ellos tenían problemas en cuanto al territorio, ya de las leyes. Se dice que se remonta a la época de los griegos porque empezaron a tener problemas de personalidad y territorialidad. Eso quiere decir que dentro del territorio se empezaron a dar problemas y dentro de los territorios fuera con las guerras. Acuérdense que antes solo se vivía de guerras, las guerras santas, las guerras por aquí, las guerras del petróleo, las guerras y todo, pero cada estado tenía su propio territorio y tenían que delimitar. Luego vienen y aparecen los romanos. Los romanos, en la época de los romanos, se abandonan las tendencias de los griegos. O sea, como los primeros fueron los griegos, entonces los romanos tomaban la tendencia, como les decía hace un ratito, la tendencia del Estado, la Constitución, y lo llevaban, lo ponían en práctica ellos también. Aquí lo que hacían los romanos era traer de los griegos y poner el derecho externo, llamémoslo así, aplicarlo a su derecho interno. Pero con la diferencia de que en el derecho romano dice que abandonaron las tendencias de los griegos y se considera que cada ciudadano sea juzgado por sus propios tribunales, en base a su propio derecho y aplicación y aplicable extranjero. Esto quiere decir que sin querer queriendo, como dijo el Chavo, crearon ellos una jurisdicción o una competencia. La jurisdicción, como nosotros sabemos, es el límite que marca el territorio, y la competencia es el límite territorial que marca el espacio donde se va a aplicar determinada ley. Entonces, lo que dijeron ellos, bueno, aquí en Roma, aquí en Romita, Romana, Ramana, Citura, como sea, cada quien va a aplicar sus leyes considerando o sea, dependiendo del tipo de delito o dependiendo de cómo lo quieran hacer personalmente, que lo apliquen ellos por su lado. Yo puse como ejemplo aquí el ejemplo de la crucifixión de Jesucristo. No soy pastor, pero les voy a hacer un ejemplo porque me llama mucho la atención. Cuando determinaron darle persecución penal a Jesucristo, por decirles algo, lo empezaron a seguir, pero no le encontraban un motivo, una razón por el cual condenarlo. Entonces, por blasfema, porque se creía el Dios, porque hacía cualquier cosa, ¿ya? Entonces, ellos que de alguna manera querían buscarle una espinita para poder condenarlo. Como no podían hacerlo en Jerusalén, por decirles algo, entonces lo llevan a Roma. En Roma, el famoso Poncio Pilatos, pues lo que hace es que se lava las manos, luego lo regresan a otro lado, y como no podían aplicar ellos esa ley, entonces determinan crucificarlo, pero para eso tenían que buscarle un motivo. ¿Y cuál fue el motivo de él? La blasfemia, porque él se creía a Dios, y es blasfemar, es un delito. En ese tiempo, no sé si todavía, porque tengo entendido que los israelitas todavía tienen la idea de que Jesucristo no ha venido. Entonces determinan crucificarlo. Pero ¿cómo lo hacen? Lo hacen públicamente. Cuando están ellos, cuando detienen a este Barrabás, que sí era un tremendo, y que sí era asesino, era ladrón, era de todo, y le habían dado condena de por vida. Entonces determinan hacer un jueguito sucio, llamémoslo así, o un jueguito que pudiera dar resultado, pero lamentablemente no era así como estaba escrito. Entonces traen a Barrabás al frente de la gente y traen a Jesús frente a la gente, ahí en medio Poncio Pilatos, que ejercía la autoridad, ¿verdad? Y dice él, bueno, vamos a hacer algo en el día de la Pascua, vamos a liberar, vamos a poner mejor estos dos muñequitos, y vamos a poner aquí a Poncio Pilato. Entonces, tenemos aquí a alguien que no lo quiere juzgar porque dice que él lo encuentra inocente. Mire, es un ejemplo bien clásico, ¿verdad? No lo quiere juzgar porque lo encuentra inocente. Entonces pregunta al pueblo que si quieren liberar a Jesús o quieren liberar a Barrabás. Lo que él no quería es hacerse partícipe de decirlo condena. Entonces dice él, ¿liberamos a Barrabás o liberamos a Jesús? Pero como dentro de la multitud habían quienes incitaban a la violencia, entonces vienen unos y comienzan a amenazar a todos para que empiecen a gritar Barrabás. Y algunos poquitos gritaban Jesús. Entonces, cuando Poncio Pilato ve que toda la gente quiere que liberen a Barrabás, dice él, bueno, ustedes mismos lo han condenado y yo me lavo las manos libremente. Entonces, liberan a Barrabás y entonces todos gritaban, crucifican. Y lo que hace es, bueno, condenarlo. Prácticamente lo condenó el mismo pueblo. Por eso dice que a los suyos vino, más creo que lo rechazaron. Ya dije, yo no soy pastor. No soy muy bíblico, pero sí tengo conocimiento de la Biblia por el mismo derecho internacional, por el mismo derecho que se aplica, porque todas las normas jurídicas están basadas prácticamente en la Biblia. Algunas, bueno, no todas, la mayoría. Por ejemplo, la Constitución, pero antes voy a terminar. Entonces, lo que hace dice, me lavo las manos y crucifíquenlo. Y empieza la crucifixión hasta que le dan muerte, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes toman la Constitución, en el epígrafe o en la primera hoja, donde no está el índice, donde dice invocando el nombre de Dios. Si ustedes nunca lo han leído, pues hoy sería buena razón para que lo lean. Si quieren, abran su Constitución. Esto está en la página 7 en la mía, en la suya no sé cuál está, pero debe estar donde mismo. Entonces,
Aquí estamos viendo que dice, invocando el nombre de Dios. Se los voy a leer rapidito. Dice, nosotros los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente con el fin de organizar jurídica política al Estado, o sea, afirmando la primacía de la persona humana. Quiere decir que en principio la persona humana tiene todos los derechos y debe de protegerse de alguna manera de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Entonces, este no es un artículo, es un epígrafe, un enunciado, como ustedes le quieran llamar, que nos indica prácticamente de dónde están sacando ellos prácticamente su normativa jurídica. Quiero disculparme un poquito porque les quiero comentar de que el día de ayer me fui a grabar casi 17 cursos, incluyendo los de ustedes, porque estaban atrasados. Ya los pueden ver, no sé si ya los subieron, pero yo fui a grabar ayer los 7 cursos de Derecho Penal y fui a grabar también los 7 cursos de Derecho Internacional Privado, sumado a los 5 míos que son de Derecho de maestría, que son de metodología científica, y entonces estoy grabando como 17, 18 cursos. Yo creo que la garganta ayer ya no me daba, y ayer también di curso en la noche, estoy dando ahorita, doy a la 1 y doy mañana temprano otra vez y doy a la 1. Entonces creo que esta semana, como quien dice, me va a llevar un poquito el río, pero creo que tengo todavía garganta para seguir. Entonces, los romanos dispusieron que se juzgara a su propia gente según el hecho del delito que se cometiera, para evitar los problemas que se presentaban de personalidad y territorialidad de las leyes que propusieron las dos soluciones. Entonces, las dos soluciones, una enfocaban a que se aplicara el derecho interno o externo, y el otro aplicaba pues, que el derecho romano aplicara su propia legislación a las personas que cometían derecho dependiendo del pueblo donde estuviera. Bueno. Entonces, vamos con la primera propuesta, soluciones y propuestas. La primera propuesta, como ya se les expliqué, dice que aplicará la norma o estatuto del lugar donde había ocurrido el conflicto, aplicando la ley territorial vigente. Aquí estaríamos concluyendo a la que existe la ley territorial del Código Penal. Si ustedes van al Código Penal, en el artículo, vamos a ver el artículo 4, creo que si no estoy mal, pero me lo voy a rectificar. Sí, es artículo 4. Si ustedes toman su código penal, que lo deben de tener porque son estudiantes de derecho, supongo que así es, y ya están en un nivel bastante elevado, yo considero que deben de tener su código a la mano. Cuando reciban clase conmigo, por favor, retengan a la mano el Código Penal, la Constitución, la ley del organismo legislativo y también algunas otras leyes que yo ya les pedí, que ustedes ya las deben de tener. Entonces dice en el artículo 4, dice territorialidad de la ley penal. Entonces, habla que salvo lo establecido en tratados internacionales del Código, se aplicará a toda persona que cometa delito o falta en el territorio de la República o en lugares, vehículos sometidos a su jurisdicción. Este artículo de la territorialidad está diciendo que la ley se va a aplicar a cualquier persona que cometa delito en nuestro territorio, no importando si es sapo, si es chino, si es colombiano, si es mexicano, si es americano, no importa. Si viene de otro lado y viene a cometer un crimen aquí, tiene que ser juzgado de conformidad con la ley territorial o la ley del Estado. Bueno, la segunda propuesta, si alguien no lo copió, es el artículo 4 del Código Penal. El artículo 4. Entonces, segunda propuesta, dice que se exigía la aplicación de la norma o estatuto, sea la más justa, equitativa para el caso concreto. Aquí nos está hablando de la extractividad de la ley. La extractividad o la extraterritorialidad, la ultratividad, son leyes o principios que se aplican dependiendo. Por ejemplo, si hablamos de la irretroactividad de la ley, estamos hablando de que la ley solo puede aplicarse al reo cuando ésta le favorezca. Entonces vamos a buscar el segundo contexto o el segundo texto de derecho, que sería la extractividad. Dice, el artículo 2 del Código Penal, si la ley vigente en el tiempo en que fue cometido el delito fuera distinta a cualquier ley posterior, se aplicará aquella cuya disposición sea más favorable al reo, aun cuando éste se haya cumpliendo sentencia y haya recaído sobre él la misma. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos este artículo número 2 de la extractividad y también lo tenemos en el artículo 15 de la Constitución, que sería la irretroactividad de la ley, que va a decir lo mismo, solo que aquí esto es constitucional y esto es penal. Entonces dice, irretroactividad de la ley.
Dice, irretroactividad de la ley. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando ésta favorezca al reo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a poner en el tiempo la ley espacial, la ley territorial en el tiempo. Digamos que el día de ayer, vamos a poner el mismo ejemplo con los muñequitos aquí, digamos que este cometió un delito, aquí este es el límite, vamos a ver si ustedes pueden observar ahí, voy a bajar un poquito mi pantalla, no sé cómo estoy, este es el límite. En el 2010 entró en vigencia una ley que tiene una pena de 25 años, ¿ya? Esa ley comienza a regir hasta el 2015, cuando entra en función otra ley. Esta ley lo que hace es derogar la ley que está ahí. Como dice que una ley posterior deroga una ley anterior. Entonces, esta ley posterior deroga esta ley anterior. Esta ley queda sin vigencia, pero todavía puede surtir efecto. ¿Cómo puede surtir efecto? Por ejemplo, viene la persona y comete un delito, este no se quiere parar, está mero inquieto. Bueno, viene la persona y comete un delito aquí antes del 2015. Aquí la pena era de 20 años, por decirles algo. Pero lo juzgan hasta en el 2016, cuando ya entró en vigencia la nueva ley. Y al juzgarlo, lo condenan, pero esta pena ya es de 40 años. Entonces dice el juzgador, bueno, entonces la pena es de 50 años y la anterior era de 20. Entonces, la persona que está defendiendo al sujeto, al que cometió el delito, va a decir, momento, no pueden ustedes condenar a mi cliente a 50 años cuando el delito fue cometido antes del 2015. Entonces yo pido que se le aplique la irretroactividad de la ley, lo cual significa que, aunque lo hayan condenado con la nueva ley, debe de ser penado con la ley anterior. ¿Por qué? Porque dice que la ley es únicamente retroactiva cuando ésta favorezca al reo. Y así es que hagan estos tres muñequitos y se van y que miren qué hacen con su problema. Bueno, entonces, vamos al nacimiento. Origen del derecho internacional. ¿Cómo se origina el derecho internacional? Dice, origen viene de la mano con el... solo quiero ver el tema anterior. Sí, estamos bien. Es que aquí es donde estamos, pero yo lo moví sin querer queriendo. Entonces, segunda propuesta de la aplicación de la norma estatuto sea la más justa y equitativa, ya para el caso concreto, extraterritorialidad, extractividad, retroactividad, autoactividad. Y la ultraactividad, solo quiero explicarla, es la que se saca del pasado y se lleva al futuro. Aquí le damos vuelta al asunto. Si la condena aquí era de 40 y aquí es de 20, entonces vamos a pedir la ultraactividad de la ley, que no se le aplique la que era de 40 cuando cometió el delito, porque cometió el delito cuando era de 20. ¿Y por qué? Porque así es la ley. Por eso aplica la irretroactividad y la ultraactividad de la ley penal, salvo en materia penal cuando ésta favorezca al reo. Bueno, muy bien. Veamos el origen del derecho internacional. El tiempo se va muy rápido, pero vamos a tratar de avanzar. El origen del derecho internacional, ¿cómo viene? Dice, viene de la mano con el surgimiento de los estados, por supuesto, ¿verdad? Si no hay estados, había un solo estado, ¿cómo iba a haber derecho internacional? Pero como viene de la mano, ¿ya? Con el surgimiento de los estados, entre las más antiguas fuentes del derecho internacional, podemos encontrar el tratado. Aquí está el primer tratado que se hizo, entre lo más antiguo, de Mesopotamia y Umá, alrededor del año 3100 a.C. Dicho tratado regulaba las fronteras y su inviolabilidad. Este primer tratado, dijeron ellos, bueno, a partir de mañana, ninguno puede transgredir el territorio o no puede violar, ¿ya? No puede violar ese espacio que nos queda entre cada estado. Cada estado va a tener sus propias leyes y cada quien se va a gobernar como se le pegue la gana. Entonces, en 1987 nace el derecho internacional privado, desdoblarse definitivamente la materia del derecho internacional privado, nace la cátedra de derecho internacional privado. O sea, en 1887 nace la primera cátedra de derecho internacional privado, siendo su primer catedrático por el propio Amancio Alcorta. Entonces, si regresamos a los tiempos de los tiempos, el primero que dictó la cátedra de Derecho Internacional Privado, porque ya existían los estados, fue Amancio Corta, quien elevó al decano de la facultad el programa perteneciente al curso dictado durante el año 2001 con dictamen favorable a la comisión. Entonces, da la primera cátedra de Derecho Internacional Privado y eleva la propuesta al decano de la facultad y lo hacen como un programa perteneciente al curso dictado durante el año 2001. Entonces, se crea el Derecho Internacional Privado como una materia de enseñanza, una materia de educación y posiblemente una ley. Bueno, ¿quiénes eran los glosadores? Los glosadores eran mediante las invasiones mediante las invasiones por los bárbaros fueron quienes constituyen las leyes que representan a la personalidad del derecho, en donde la finalidad era tratar los límites espaciales del derecho, añadiendo el principio de extractividad. Entonces, ¿qué quiere decir el principio de extractividad?
Si nosotros lo vemos, este principio no aparece, solo aparece el principio de irretroactividad, ¿ya? Irretroactividad y la extractividad. Si vamos al artículo 15 de la Constitución, dice que aparece la irretroactividad. Y si vamos al artículo 2 del Código Penal, aparece la extractividad. Entonces, ambas son similares. La diferencia es que los glosadores en este tiempo ya aplicaron, como quien dice, si el delito fue cometido, estos fueron más justos, si el delito fue cometido en tiempo, que había una vigencia de una ley, pero una posterior la derogó, que se aplique cualquiera de las dos leyes, pero que sea la más favorable al que va a ser condenado. Entonces los glosadores implementan el principio de extractividad, es el que tenemos regulado nosotros ahorita aquí en el Código Penal y lo tenemos regulado también en la Constitución. Bueno, y les estoy hablando así porque necesito que ustedes tengan ahí sus leyes que van a ir ustedes rayando por eso tengo de aquí marcadores para que rayen, por ejemplo, los contenidos con amarillo, los títulos pueden ir con este rosado y los años, los plazos pueden ir con porque es los encuentros. Cuando ustedes busquen, por ejemplo, su artículo, yo les voy a enseñar aquí uno, aquí tengo ya, por ejemplo, un artículo subrayado con rosado, pero lo tengo subrayado con anaranjado. ¿Por qué? Porque no es un texto. Ese texto de ahí dice presunción de inocencia. Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Para mí, como es algo importante, no es una fecha, lo que hago es subrayarlo de ese tipo. Y lo que subrayo con amarillo, por ejemplo, este que está aquí, es el principio de defensa. Dice que el principio de defensa prácticamente es inviolable. Bueno, sigamos. Los estatuarios. ¿Quiénes eran los estatuarios? En la época de la conquista era que todo orden proveniente del extranjero debería tener el sello real de España, el cual ya se los mencioné con anterioridad. O sea que todo lo que venía de España tenía que crear un sello real. ¿Para qué? Para que aplicara el derecho en materia internacional, porque venía de España, pero lo aplicaban aquí en Guatemala o en otros estados, o en otros países que España había conquistado. En las épocas anteriores existían dos estatutos. El primero era que los establecía el señor feudal. ¿Quién era el señor feudal? Aquel infeliz que vino de España y que vino aquí a Guatemala y que era el que tenía la tierra. Pero, y nos tenía a nosotros como esclavos, porque esos eran los señores feudales, eran los grandes, los poderosos, que tenían toda la tierra, pero realmente no era tierra de ellos, sino que ellos la habían poseído, la habían robado, llamémosle así. Hasta después, en el derecho agrario, que se decreta el decreto 900, que permite devolverle la tierra a los campesinos, pero solo duró como un año, y luego volvieron a darle vuelta al asunto a los españoles, y volvieron a regresar la tierra todo otra vez a los feudales, y los campesinos siguieron como esclavos. Ese es un problema que ha venido de los tiempos que nunca se ha logrado y nunca se ha logrado establecer y nunca se ha logrado definir. Por eso es que nosotros realmente no poseemos las tierras, sino que las sigue poseyendo el Estado. Ahora veamos el 2, el que reclamaba al individuo según las costumbres. ¿Qué era lo que reclamaba el individuo? Pues tierras. Entonces, el campesino lo único que quería era que se le dieran tierras para trabajar, pero que ya no dependieran de un feudal o de un terrateniente, sino que depender de ellos mismos para su cosecha y ser más productivos y desarrollarse socialmente a nivel internacional y nacional. Fue hasta entonces que lograron por ahí escaparse algunos a estudio, ya estudiaron, fueron más potentes y así fue como se vino dando un poquito la independencia a través del derecho agrario. Bueno, estos dos estatutos o teorías trataban de resolver los problemas que originaban en la aplicación del derecho romano, por una parte, y los estatutos y la costumbre local, por otra parte. Una parte buscaba resolver sus conflictos según la costumbre o dependiendo del derecho constitucional. Cuando hablamos de estos términos, a ustedes no les es nada nuevo. ¿Por qué razón? Porque ustedes conocen el derecho de costumbre o el derecho constitucional, el cual no está regulado en la ley, pero está regulado como derecho de costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Es aquello que se ha adquirido por el paso del tiempo o que lo han reglamentado por el paso del tiempo, ¿ya? El derecho de costumbre es el que ha venido de los tiempos y ha regido y ha proliferado de acuerdo a los tiempos, aunque en nuestros tiempos ya no es tan común, salvo en algunos departamentos como Quiché, me imagino, y por ahí otros que yo conozco, Rabinal y por ahí, no, sí los conozco, pero no sé. Ellos todavía aplican el derecho de costumbre, porque cuando detienen a alguien que ha cometido un delito, lo llevan a la plaza central y lo laceran, lo golpean y le hacen de todo, lo humillan, porque ese es el derecho de costumbre. Pero si lo vemos actualmente, eso sería estar violando un derecho de la persona o un derecho humano. ¿Por qué razón? Porque están violando los derechos
legales de la Constitución y estarían violando prácticamente los derechos de la persona. Pero como así es el derecho de costumbre, todavía se les permite hacer eso, siempre y cuando no se les pase la mano. Algunos por derecho de costumbre creen que quemar a una persona es el derecho de costumbre y no es así. Eso es un delito y es una violencia. Entonces, en algunos estados, yo sé que quieren tomar la ley por sus manos, pero ustedes que son estudiantes de derecho tienen que ir aprendiendo que existen las normativas y que se deben de aplicar conforme a derecho. Pero nadie tiene el derecho de quitarle la vida al otro sin haber sido juzgado, oído y vencido en juicio previo. Para eso están las leyes. Bueno, aunque ustedes digan, nada, si la ley no se cumple, por supuesto que no, pero tenemos que seguir nosotros los profesionales procedimientos que están establecidos. Bueno. Ahora, ¿quién era Dumoulin? Dumoulin demostró que en materia de contrato debería prevalecer la libertad y la voluntad de los contratantes. ¿Esto dónde se aplica? En materia civil y en materia mercantil. Dice que el futuro son principios que rigen la materia contractual en la esfera del derecho actual, como por ejemplo, derecho mercantil, derecho civil. ¿Por qué regulan derecho civil y derecho mercantil? Porque en derecho mercantil hay contratos en el libro número 5 y en derecho civil hay contratos en el libro número 5 y en derecho mercantil también hay contratos en la tercera parte del libro del derecho mercantil. Entonces, ¿cuáles son los principios que prevalecen en este tipo de contratos? Los principios de idoneidad y la voluntad. Principios fundamentales de la jurisdicción voluntaria. Este es un decreto 5477. Pueden ustedes leer el artículo 1, del 1 al 7, y ahí van a encontrar ustedes todo lo que regula la materia a la jurisdicción voluntaria. ¿Dónde encuentran ustedes este decreto? Está en el Código Penal al final. Al final van a encontrar este decreto 5477, que es el que regula la voluntad y la jurisdicción voluntaria. Bueno, con esto estaríamos terminando casi en punto con las preguntas. Miren, aquí les hice 10 preguntas, pero ya en lo que subía ¿cómo se llama? A la red o a la plataforma, el curso que grabé ayer solo va con 5 preguntas, o creo que va con 10, pero si va con 10, igual vamos a tomar 5 nada más para poder hacer el examen. Yo hice 10 porque estoy acostumbrado a hacer 10 preguntas en la maestría, y es por eso que aquí también concluí con 10, pero igual a ustedes les va a servir para que puedan estudiar. Vamos con la pregunta número 1. 8.1. Constituye un ordenamiento integrado por conjunto de principios y normas destinados a cumplir una doble función. ¿Sobre qué base se ha amparado el derecho internacional privado que se transforma o se extingue? 8.3. ¿Qué condiciones integran y establecen el derecho internacional privado? 8.4. ¿Con qué se comparan las relaciones jurídicas internas? 8.5. ¿A qué derecho pertenecen los modelos, guías legislativas, documentos uniformes, jurisprudencias y práctica y costumbre y convenciones, perdón, jurisprudencia, práctica, costumbre, convenciones y protocolos y leyes? O sea, ¿a qué derecho pertenece? Ustedes ya saben a qué derecho va a pertenecer. Y las demás, las 6, 7, 8, 9 y 10, por favor, contéstenos ustedes en su casa. Este es la clase del día de hoy. Yo sé que tienen más clases, no les voy a robar más tiempo. Terminé 5 minutos antes para que ustedes puedan refrescarse e iniciar sus siguientes cursos. Pasen muy buenos días, que Dios les bendiga y nos vemos la siguiente semana. Muy buenas tardes. Voy a copiar la asistencia, fueron 185 que estuvieron ahí a la mano el día de hoy. 185. Derecho internacional privado. Muy bien, jóvenes, pasen buena tarde. Si no hay ninguna pregunta, ya saben que pueden hacer las preguntas por medio del, ¿cómo se llama? Pueden hacer sus preguntas por medio del correo electrónico, ¿verdad? Pueden ustedes, por favor, como yo sé que hay 185 que recibieron la clase, pero no sé quiénes son, ustedes deben de reportar su asistencia al correo de la clase, por favor. Y si tienen alguna duda o sugerencia, la pueden hacer también por correo. Yo en un ratito reviso los correos. Si hay algún correo, pues yo lo contesto. Y si no, pues hasta la siguiente semana. Pasen muy buena tarde. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.